CSS Tall Type. Utilizar para especificar información adicional acerca de algo cuando el usuario mueve el puntero del ratón sobre un elemento. Crear un texto de ayuda que aparece cuando el usuario mueve el puntero del ratón sobre un elemento. Ejemplo. Explicación ejemplo. HTML. Utilizar un elemento de contenedor como div y agregar TallType clase a la misma. Cuando el puntero del ratón sobre este usuario div se mostrará el texto de sugerencia. El texto de sugerencia se coloca dentro de un elemento en línea como span con clase TallTypeText. CSS TallType se aplica con position relative, que es necesaria para colocar el texto de sugerencia. Position absolute. TallTypeText clase contiene el texto de sugerencia real, se oculta de forma predeterminada y será visible en vuelo estacionario. También hemos añadido algunos estilos básicos: ancho en 120 píxeles, color de fondo negro, color de texto blanco, texto centrado y la parte superior de 5 píxeles y relleno inferior. En CSS3 Border Radius, propiedad se utiliza para agregar esquinas redondeadas para el texto de sugerencia. El Hover Selector se utiliza para mostrar el texto de sugerencia cuando el usuario mueve el ratón sobre el div como clase TallType. La información TallType. En este ejemplo TallType se coloca a la derecha, left 105 píxeles del texto hoverable div. También ten en cuenta que top -5 píxeles se utiliza para colocarlo en el medio de un elemento contenedor. Utilizamos el número 5 porque el texto de sugerencia tiene un relleno superior e inferior de 5 píxeles. Si aumenta su relleno, también aumentará el valor del top propiedad para asegurarse de que pertenece o permanece en medio y se puede aplicar si deseas colocando a la izquierda. Derecha TallType, izquierda TallType. Las flechas TallType. Para crear una flecha que debe aparecer a partir de un lado específico de la información de herramientas, añadir contenido vacío después de TallType con la clase pseudoelemento after junto con la content propiedad. La flecha en sí se ha creado usando bordes. Esto hará que se vea TallType como un bocadillo. Este ejemplo muestra cómo agregar la flecha en la parte inferior de la descripción. Flecha abajo. Ejemplo explicación. Coloque la flecha dentro de TallType top 100%. Se coloca la flecha en la parte inferior de la descripción. Left 50%, centrada la flecha. Nota: la border width propiedad especifica el tamaño de la flecha. Si cambia esto, también cambia el margin left de la misma. Esto mantendrá la flecha centrada. El border color se utiliza para transformar el contenido en una flecha. Hemos establecido el border superior de negro y el resto a transparente.
Si todos los lados fueran de color negro, se terminaría con una caja cuadrada negra. Flecha arriba. Este ejemplo muestra cómo agregar una flecha en la parte superior de la descripción. Nótese que establecemos el color del borde inferior. Flecha izquierda. Este ejemplo muestra cómo agregar una flecha a la izquierda de la descripción. Flecha correcta. Este ejemplo muestra cómo agregar una flecha a la derecha de la descripción. Fade in Tool Types Animation. Si desea hacer desaparecer el texto de sugerencia cuando está a punto de ser visible, se puede utilizar el CSS3 Transition propiedad junto con la Opacity propiedad y pasar de ser completamente invisible al 100% en un número de segundos especificado. Un segundo en nuestro ejemplo. Empezamos nuestra práctica del tutorial. Aquí tenéis el primer ejemplo. Vamos directamente a nuestro HTML para ver cómo crear un tool type. De momento, nuestro body le hemos dado un estilo que un text-align center, como veis aquí. Luego ya una etiqueta P, que es un simple comentario. Y luego tenemos nuestro div. Este div más esa etiqueta span es la que nos va a servir para hacer un tool type. El div, como veis, tiene clase tool type y un texto. Y luego dentro de él hay una etiqueta span con la clase tool type text y un texto que es el que se va a reflejar cuando el puntero se ponga encima de nuestro contenedor. Es decir, cuando nuestro puntero esté dentro de este contenedor que veis aquí, se reflejará una etiqueta con este texto. Para ello vamos a ir a nuestro CSS y vamos a explicar qué componente le hemos dado a cada etiqueta. De momento, a nuestra clase toolType, que ya sabéis que es el contenedor principal, le vamos a dar una position relative. Y acordaros, y os lo he puesto ahí en el comentario, que es necesario para colocar el texto de sugerencia, es decir, nuestro toolType. Si ponemos position absolute, no va a salir. Tiene que ser position relative. Luego un display inline block y un border botón de un pixel dotted black. A nuestra etiqueta span con clase toolType text le vamos a dar un visibility hidden. Como hasta que no pase el puntero por nuestro contenedor no queremos que se vea, esa etiqueta span, que va a ser la que haga de toolType, pues de momento le decimos que la oculte. Luego ya un width de 120 píxeles, un background color negro, un color de texto determinado, un text align center, un border radius de 6 píxeles y un padding de 5 píxeles y de 0. Luego le damos una position absolute y un z-index de un píxel. Y luego ya nos queda nuestro puntero o hover. Cuando queremos que se refleje el texto de la etiqueta span, pues bien, le decimos que cuando esté posicionado en nuestro contenedor principal con clase toolType, que veis aquí, vaya y refleje el contenido
de nuestra clase ToolTypeText, que es este span de aquí. Y para ello, como anteriormente le hemos puesto Visibility Hidden para ocultarlo, pues ahora, para que se pueda ver, le ponemos Visibility Visible. Así es la estructura de crear un ToolType. Vamos al navegador y vamos a ver cómo queda el ejemplo. Bien, aquí es el contenedor donde pone hover over me, es el contenedor. Si pasamos el puntero, como veis, vamos pasando, ya sale nuestro ToolType. Y ese texto es el de nuestra etiqueta span. Vamos a por el siguiente ejemplo. En este caso tenemos aquí nuestro HTML, un H2 de comentario y volvemos a tener, como veis, un div y un span, como el anterior ejemplo. Como ya sabéis la estructura o la funcionalidad que tiene, por el anterior ejemplo que hemos explicado, este es parecido. Lo que vamos a hacer aquí es crear una flecha, poner una flechita a nuestro ToolType, pero la funcionalidad ya sabéis cuál es. Así que vamos a nuestro CSS y vamos a ver qué le hemos dado. De momento, a nuestro ToolType, que veis aquí, nuestro div, le hemos dado una posición relative, un display blame block, un border button de un pixel dotted black. A nuestra span ToolTypeText hemos dado visibility hidden, por supuesto, como ya sabéis, porque no tenemos que lo tenemos que ocultar para luego poderlo darle visibilidad, un width de 120 píxeles, un background color black, un color determinado, un text align center, un border radius de 6 píxeles para que quede bonito y decorativo nuestro ToolType, un padding 5 píxeles y 0, una position absolute, un z-index de 1, un botón de 150%, un left de 50% y un margin left de menos 60 píxeles. Y para poder crear esa flecha, aquí está la clave que veis aquí. Este contenido CSS es el que hace crear la flecha a nuestro ToolType. Para ello lo que hacemos es utilizar la pseudoclase after, que veis aquí. Es decir, a nuestra etiqueta span, después de darle todo este contenido, le vamos a dar este contenido para generar nuestra flechita. Para ello le ponemos un content, como veis aquí, un position absolute, un top de 100%, un left de 50%, un margin left de menos 5 píxeles, un border width de 5 píxeles, un border style solid y un border color black transparente. Con estos bordes vamos a crear nuestra flechita. Y luego ya, como ya sabéis, nuestro familiar hover, para que tenga la funcionalidad adecuada nuestro ToolType. Para ello, cuando esté posicionado en nuestro contenedor, como ya sabéis, pues hacemos
que sea visible nuestra etiqueta spam con visibility visible. Vamos al navegador y vamos a ver cómo queda. Pues bien, aquí en cuantito que nos acerquemos a nuestro contenedor con el texto hover over me, pues ahí veis la flechita que cómo queda, dándole ese estilo que hemos comentado. Vamos a por el siguiente ejemplo y último. Aquí lo que vamos a hacer es una animación y para ello vamos a ir a nuestro HTML como siempre y repasamos un poquito la estructura. Ya sabéis que utilizamos un div y dentro de él un span. El span es el que vamos a utilizar como texto para nuestro tall type. Así que vamos a nuestro estilo y vamos a ver los componentes. Para el div, como siempre, principal con clase tall type, position relative, display inline block y border button como siempre. Tall type, text para el span, visibility hidden, width 120 píxeles, background color black, color determinado, text align center, border radius 6 píxeles, padding 5 píxeles y 0, position absolute, z-index 1, bottom 100%, left 50% y margin menos 60 píxeles. Aquí es donde hacemos la animación. Como veis, le ponemos uno opacity 0 y le ponemos la animación con transition 2 puntos opacity 1 píxeles. Inicializamos la opacidad en 0 y luego le vamos a ir dando una opacidad o transparencia hasta 1S. Aquí es la clave donde se va a hacer la animación de nuestro tall type. Y luego ya, pues como siempre sabéis, nuestro puntero lo posicionamos. Cuando posicionemos en nuestro div, pues lo que hacemos es hacer un visibility visible y le ponemos la opacidad a 1. Así que acordaros estos componentes: el opacity 0 de nuestro clase tall type text del span, transition opacity 1S y luego ya después colocar otra vez la opacity aquí cuando el hover se posicione en nuestro contenedor. Vamos al navegador y vamos a ver cómo queda. Pues bien, aquí tenéis, vamos a acercar ya el puntero despacito y vamos a ver cómo queda la transición. Aquí tenéis cómo queda. Como veis, la diferencia es una transición de 1 segundo. Lo puedo hacer de más. Eso ya depende de vosotros cómo lo queréis colocar. Se puede hacer de 1 segundo, de 2 segundos, de lo que vosotros creáis, cambiando los componentes del estilo. Incluso podéis ir probando a poner, en vez de 1 segundo, poner 2 segundos y probar que sale mucho más lento. Pues bien, hasta aquí el tutorial de hoy, espero que os haya gustado y la semana que viene seguiremos con el siguiente. Hasta entonces, que os vaya bien y la semana que viene os veo.